Millones de personas en todo el mundo rezan a Santa Rita de Casia cuando todo parece perdido, cuando el médico dice que no hay nada más que hacer, cuando el matrimonio se rompe y nadie sabe cómo repararlo, cuando la puerta se cierra por tercera vez y ya no queda otra puerta a la que tocar. Acuden a ella, no a otro santo, no a otra devoción, a ella. A una monja agustina del siglo XV que vivió en un pueblo de los Apeninos que casi nadie podría ubicar en un mapa. ¿Por qué? ¿Es tradición vacía? ¿Es superstición popular? ¿Es costumbre que se repite sin que nadie se pregunte de dónde viene? No, hay una razón teológica, histórica y espiritual que explica por qué la Iglesia asocia a esta mujer con los casos que no tienen solución humana. Y esa razón tiene que ver con algo que ocurrió en su vida, no una vez, sino una y otra vez, que demostró que para Dios no existe lo imposible. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Pero antes de seguir, quiero contarte algo que nos tiene muy emocionados. Estamos preparando una superproducción sobre la vida completa de Santa Rita, la historia entera, desde Rocaporena hasta el Espinho, desde el matrimonio hasta el convento, con toda la profundidad que ya conoces de nuestros videos. Se estrena el 22 de mayo, día de su fiesta, y necesitamos tu ayuda para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Si quieres ver ese video, si quieres que lo hagamos con todo lo que merece, escribe en los comentarios, quiero verlo, así de sencillo. Cada comentario le dice a YouTube que este contenido importa y nos dice a nosotros que estás ahí, esperando. Así que baja ahora a los comentarios, escribe quiero verlo y vuelve aquí. Te espero. Entonces, ¿por qué Santa Rita es la patrona de lo imposible? Para entenderlo, hay que entender primero qué quiere decir la Iglesia cuando declara a alguien patrono de algo. No es magia. No es un amuleto que funciona si se frota. No es una moneda que se mete en una máquina para obtener un milagro. Es intercesión, la oración de alguien que está delante de Dios a favor de los que piden desde la tierra. Como cuando le pides a un amigo que rece por ti, pero con una diferencia: el amigo puede olvidar, el santo no olvida. Está delante de Dios permanentemente y reza por ti con una eficacia que la distancia entre el cielo y la tierra no disminuye. ¿Y por qué Rita específicamente quedó asociada a lo imposible? Porque su vida fue una secuencia de imposibles, no uno, no dos, una cadena entera de situaciones que no tenían salida y que una por una encontraron salida por la intervención de Dios. Quería ser religiosa desde niña, pero la familia la obligó a casarse con un hombre violento, imposible número uno. Quería paz en su hogar, pero su marido era brutal, agresivo, temido por todo el pueblo. Imposible número dos. Rezó durante 18 años por la conversión de su esposo, y el hombre se convirtió, cambió, se transformó. Justo antes de ser asesinado en una vendetta familiar, lo imposible se hizo posible, pero el precio fue devastador. Quería salvar a sus hijos de la espiral de venganza, pero los dos jóvenes juraron vengar al padre. Rita, en un acto de fe que hiela la sangre, pidió a Dios que se los llevara antes de que cometieran un pecado mortal. Los dos murieron de enfermedad poco después. Dios la escuchó y el costo fue indecible. Viuda, sin hijos, sola, pidió entrar en el convento agustiniano de Casia. Le dijeron que no. Pidió otra vez. No. Una tercera vez. No. Y Dios dijo sí. Cada imposible fue vencido. No por esfuerzo humano, no por suerte, no por coincidencia, por perseverancia en la oración. La devoción popular no es arbitraria. No eligió a Rita al azar. Miró su vida y llegó a una conclusión que tiene la fuerza de la evidencia. Si Dios hizo lo imposible tantas veces para ella, puede hacerlo para nosotros.
De todos los imposibles de Rita, hay uno que merece que nos detengamos, porque es el que más se parece a lo que viven millones de personas hoy. 18 años. 18 años rezando por la conversión de un marido violento. No 18 días, no 18 meses, 18 años, que son 6.570 noches de dormir junto a alguien que te golpea, 6.570 mañanas de levantarte y decidir no irte, 6.570 jornadas de rezar por alguien que no muestra el menor signo de cambio. ¿Cuántos de nosotros habríamos aguantado un año? 2, 5. Rita aguantó 18. No porque fuera masoquista, no porque le gustara el sufrimiento, no porque no tuviera alternativa, la tenía. Podía haber vuelto a la casa de sus padres, podía haber abandonado al marido, podía haber dejado de rezar por él, pero no lo hizo, porque Rita tenía algo que la mayoría no tenemos, la certeza de que la oración funciona, aunque no funcione todavía. La palabra clave es todavía. La oración no es una máquina expendedora, no metes una moneda y sale el producto. La oración es una semilla, se planta, se riega, se espera. Y a veces, muchas veces, la espera dura años. Dura tanto que uno empieza a dudar si la semilla está muerta, si el terreno es estéril, si Dios está escuchando o si le habla a una pared. Rita rezó durante 18 años sintiendo, probablemente, que le hablaba a una pared, y la pared se derrumbó. El marido cambió. No sabemos exactamente cómo. Las fuentes no dan detalles sobre el proceso. Solo sabemos el resultado. Paolo Mancini, el hombre violento que aterrorizaba a su familia, se arrepintió, pidió perdón, se reconcilió con Rita, se convirtió y fue asesinado poco después en una emboscada. La conversión de Paolo es el primero de los imposibles de Rita, y es el que habla con más fuerza a las personas que llevan años rezando por alguien sin ver resultado, por el hijo que se alejó de la fe, por el esposo que no quiere saber nada de Dios, por la madre que vive en el rencor, por el hermano que se ha perdido en la adicción. Rita les dice: yo recé 18 años, no dejéis de rezar. La semilla no está muerta, el terreno no es estéril, Dios escucha. Aunque no responda cuando vosotros queréis, responde cuando Él quiere, y su reloj no es el vuestro. Las 3 recusas del convento merecen que nos detengamos, porque son el episodio que mejor explica por qué Rita es la patrona de lo imposible. Después de perderlo todo, marido, hijos, futuro, Rita quiso hacer lo que había soñado desde niña, consagrarse a Dios en la vida religiosa. Fue al convento agustiniano de Santa María Magdalena, en Casia, y pidió ser admitida. La respuesta fue no. Las razones eran comprensibles. Rita era viuda, y no cualquier viuda, era la viuda de un hombre asesinado en una venganza familiar. Admitirla en el convento significaba meter la vendetta dentro de los muros de la clausura. Las monjas no querían problemas, la abadesa no quería riesgos. La respuesta fue prudente, razonable, sensata y equivocada. Rita volvió, pidió de nuevo. La respuesta fue la misma, no. Volvió una tercera vez. No, 3 veces. El número no es casual. En la Escritura el 3 es el número de la perseverancia que Dios premia. Pedro niega 3 veces, y 3 veces Jesús le pregunta: ¿me amas?, para restaurarlo. Pablo pide 3 veces que le quiten el espiño, y Dios le responde: te basta mi gracia. Jesús reza 3 veces en Getsemaní antes de aceptar la cruz. El 3 no es un número mágico, es el número que separa al que se rinde del que persevera. Rita perseveró, y entonces ocurrió algo que las monjas no pudieron explicar. Una noche, la tradición sitúa la intervención de sus 3 santos protectores, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Rita apareció dentro del convento, dentro de la clausura, sin que nadie hubiera abierto la puerta, sin que nadie la hubiera invitado. Simplemente estaba allí,
Al amanecer, dentro de los muros que 3 veces le habían negado la entrada, las monjas la encontraron rezando y comprendieron que no eran ellas las que decidían quién entraba en aquel convento. Era Dios. Rita fue admitida. Tenía alrededor de 36 años. Viviría otros 40 en aquellos muros, rezando, sirviendo, sufriendo, intercediendo, hasta convertirse en la santa que el mundo invoca cuando todas las puertas se cierran. La lección es clara y es incómoda. La puerta de Dios no funciona como la puerta del mundo. La puerta del mundo se cierra cuando te dicen que no. La puerta de Dios se abre cuando tú insistes. La oración persistente no es impertinencia, es fe. Y la fe que insiste, que vuelve por tercera vez cuando ya le han dicho que no, es la fe que mueve montañas. Rita lo demostró con su vida, y cada persona que reza a Santa Rita cuando le han cerrado todas las puertas está repitiendo, sin saberlo, el gesto de aquella viuda que volvió al convento por tercera vez. Hay un momento en la vida de Rita que revela la profundidad más incómoda de su espiritualidad y que explica por qué su intercesión tiene la fuerza que tiene. En 1432, ya monja en Casia, Rita asistió a una predicación sobre la pasión de Cristo. El predicador describió la coronación de espinas con tal intensidad que Rita sintió arder en su corazón un deseo que la mayoría de nosotros no seríamos capaces de formular. Pidió a Cristo que le concediera participar en su sufrimiento. No pidió consuelo, no pidió paz, no pidió alivio, pidió dolor. Pidió compartir lo que Cristo sufrió en la cruz, no como metáfora, no como ejercicio espiritual, sino como experiencia física, real, concreta. Y Cristo la escuchó. Un espiño de la corona se clavó en su frente, no en una visión, en la carne. La herida se abrió y no cerró jamás. Supuraba, olía mal. Era tan repulsiva que las hermanas del convento se apartaban de ella. Rita fue aislada, no por castigo, sino porque la herida hacía imposible la convivencia. Vivió los últimos 15 años de su vida con un estigma que no tenía nada de glorioso. No era la llaga luminosa de Francisco de Asís. No eran los estigmas periódicos de Gemma Galgani. Era un espiño, pequeño, constante, maloliente, humillante. Y aquí está la clave que conecta el espiño de Rita con el título de patrona de lo imposible. El espiño no es la herida grande, no es el clavo que atraviesa la mano, visible, dramático, que provoca compasión. El espiño es la herida pequeña, la que nadie ve, la que no merece compasión porque parece poca cosa, pero que duele cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, durante 15 años. El espiño de Rita es la enfermedad crónica que no mata, pero no deja vivir. El matrimonio que no se rompe, pero tampoco sana. El duelo que no pasa, la soledad que no se cura, el trabajo que agota sin dar sentido. El dolor cotidiano. El dolor que no tiene nombre, que no tiene diagnóstico, que no merece una estampita ni una novena porque parece demasiado ordinario para molestar a Dios. Rita cargó ese espiño durante 15 años, no como castigo, como participación. Cada punzada era una comunión con Cristo, cada gota de pus era una ofrenda. Cada momento de aislamiento era una oración que subía directamente al corazón de un Dios que también fue despreciado, también fue apartado, también sufrió en silencio lo que nadie quería ver. Por eso Rita es la patrona de lo imposible, no porque haga magia, porque conoce el dolor, lo conoce por dentro, desde el espiño hasta el hueso. Y cuando alguien que sufre le pide que interceda, Rita no intercede desde la comodidad del cielo. Intercede desde la memoria viva de un sufrimiento que la marcó para siempre. Hay algo que vale la pena aclarar, porque la confusión entre devoción popular y culto litúrgico genera malentendidos que dañan la fe. Santa Rita murió en 1457.
El pueblo la veneró inmediatamente. Los milagros comenzaron junto a su tumba. Las rosas se convirtieron en su símbolo. Las abejas, que según la tradición rodearon su cuna cuando era bebé sin picarla, se convirtieron en su emblema. La devoción creció como un río que nadie puede contener, pero la canonización oficial no llegó hasta 1900, más de 400 años después de su muerte. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la Iglesia no tiene prisa y no debe tenerla. El proceso de canonización existe precisamente para distinguir la santidad real de la emoción pasajera. Exige milagros verificados, no relatos piadosos, sino curaciones documentadas que una comisión médica examina y declara inexplicables por la ciencia. Exige testimonios examinados bajo juramento. Exige una revisión teológica de la vida y las virtudes del candidato. Es un proceso largo, riguroso, a veces frustrante para los devotos que ya saben lo que la Iglesia aún está verificando. Rita fue beatificada en 1627 por Urbano VIII, 170 años después de su muerte. Fue canonizada en 1900 por León XIII, otros 273 años después. En total, 443 años entre la muerte y la canonización. Casi medio milenio. ¿Significa eso que el pueblo se equivocaba al venerarla antes de la canonización? No. Significa que la devoción popular y el culto litúrgico oficial son dos cosas distintas que se complementan. La devoción popular es el olfato del pueblo de Dios, el instinto de la fe que reconoce la santidad antes de que los procesos la confirmen. El culto litúrgico es la garantía de la Iglesia, el sello que dice: hemos examinado esta vida con todo rigor y confirmamos lo que el pueblo ya sabía. Las dos son legítimas, las dos son necesarias. La devoción sin el culto oficial puede derivar en superstición. El culto oficial sin la devoción popular puede convertirse en burocracia. Rita vive en las dos, porque la santidad auténtica no necesita elegir entre el corazón del pueblo y la autoridad de la Iglesia. Su fiesta se celebra el 22 de mayo. En ese día, en muchas iglesias del mundo, se bendicen rosas, en memoria de la rosa que floreció en pleno invierno cuando Rita la pidió desde su lecho de enferma. En algunas tradiciones, especialmente en Italia y América Latina, se reparten también habas bendecidas, un alimento humilde de la tierra, santificado por la bendición, como todo lo que Rita tocó, ordinario por fuera, sagrado por dentro. Si esta reflexión sobre Santa Rita ha despertado en ti el deseo de conocer más sobre la vida de los santos que celebramos en este canal, tenemos algo para ti. Hemos preparado un ebook donde recogemos las historias de los santos con la misma profundidad y el mismo cariño que ponemos en cada video. Si te interesa, escanea el código QR que aparece ahora mismo en la pantalla. Te llevará directamente al ebook. Es una forma de llevar contigo estas historias, para releerlas, para meditarlas, para compartirlas con alguien que las necesite. Pero hay una pregunta que debemos responder. Una pregunta que no solo afecta a la devoción a Santa Rita, sino a toda la relación de los católicos con los santos. Y es esta: ¿qué significa realmente pedirle a un santo que interceda por nosotros? No es adoración, solo se adora a Dios. Los santos no son dioses menores ni semidioses paganos con poderes propios. Son hermanos nuestros, hermanos que han completado el camino, que están delante de Dios y que desde allí hacen lo que hacían en vida: rezar por los demás. Cuando le pides a un amigo que rece por ti, nadie lo llama idolatría. Nadie dice que estás poniendo a tu amigo en el lugar de Dios. Le estás pidiendo ayuda, la ayuda de su oración, la fuerza de su intercesión. Los santos hacen lo mismo, pero con una ventaja que los vivos no tienen: están delante de Dios. Sin las distracciones de la vida terrena, sin el cansancio, sin el olvido,
interceden permanentemente, como Cristo, que según la carta a los Hebreos, vive siempre para interceder por nosotros. Rita es un ejemplo perfecto de esta intercesión, porque en vida fue intercesora antes de ser santa. Intercedió por su marido violento durante 18 años de oración silenciosa, y el hombre se convirtió. Intercedió por sus hijos, pidiendo lo impensable, que Dios se los llevara antes de que pecaran mortalmente. Intercedió por las hermanas del convento, por los enfermos que la visitaban, por los pecadores que le pedían oración. Rita no empezó a interceder cuando murió, empezó en vida. La muerte solo la liberó para hacer lo que siempre había hecho, pero ahora sin los límites del tiempo, del espacio y del cuerpo. Cuando rezas a Santa Rita, no estás sustituyendo a Dios. Estás pidiéndole a alguien que conoce el camino del sufrimiento, el espiño, la viudez, la pérdida, las puertas cerradas, que camine contigo ante el trono de Dios y diga: Señor, este hijo tuyo sufre, yo sé lo que es sufrir, escúchalo. Y aquí vale la pena hacer una pausa y hablar de algo práctico, porque la devoción sin práctica se queda en emoción, y la emoción sin práctica se evapora. ¿Cómo se reza a Santa Rita? No hay una sola manera, pero la tradición ha consagrado algunas formas que llevan siglos dando fruto. La más conocida es la novena de Santa Rita, 9 días de oración antes de su fiesta, del 13 al 21 de mayo. 9 días que recorren los grandes momentos de su vida: el matrimonio, la conversión del marido, la pérdida de los hijos, las 3 recusas, el espiño, y que en cada día piden una gracia concreta por su intercesión. La novena no es un ritual vacío. Es un camino, como los 9 meses de gestación, como los 9 coros de ángeles, como las 9 primeras viernes que pidió el Sagrado Corazón. El 9 en la tradición cristiana es el número de la espera fecunda, pero no hace falta esperar a mayo. Se puede rezar a Santa Rita cualquier día del año, especialmente los jueves, día que la tradición le asocia por su relación con la pasión. Fue un jueves cuando Jesús instituyó la Eucaristía y sudó sangre en Getsemaní. Se puede rezar con palabras propias. Las más sencillas son siempre las más poderosas. Se puede rezar simplemente diciendo: Santa Rita, tú que conoces lo imposible, pide a Dios por mí. Y hay un gesto que resume toda la devoción a Rita mejor que cualquier oración formulada: llevar una rosa a la iglesia y ponerla a sus pies. La rosa es el signo de Rita, la rosa que floreció en enero, la rosa que desafía las estaciones, la rosa que dice sin palabras lo que la fe dice con todas las palabras del mundo: lo imposible florece cuando Dios quiere. ¿Por qué rezar a Santa Rita hoy? Porque el mundo sigue lleno de imposibles. El diagnóstico que no tiene cura, el hijo que se ha alejado de Dios y no hay forma humana de traerlo de vuelta, el matrimonio que lleva años roto por dentro, aunque por fuera parezca intacto, la adicción que vuelve cada vez que se cree vencida, la deuda que crece, el trabajo que desaparece, la soledad que se instala como un inquilino que no paga y no se va. La mujer que lleva años rezando por un marido que no cambia, como Rita rezó 18. El padre que ha tocado todas las puertas para sacar a su hijo de las drogas y todas se han cerrado, como Rita tocó 3 veces la puerta del convento. La enferma que carga un dolor crónico que nadie ve y que nadie entiende, como Rita cargó el espiño 15 años. Cada uno de esos imposibles tiene nombre, tiene rostro, tiene una historia que solo conoce quien la vive, y cada uno de esos imposibles tiene una santa que lo entiende, no desde la teoría, sino desde la carne, porque Rita lo vivió todo. El matrimonio destruido, la violencia doméstica, la pérdida de los hijos, el rechazo institucional, el sufrimiento físico sin cura. No hay dolor humano que Rita no haya transitado, y eso la convierte en la intercesora más creíble para los que sufren
lo que nadie debería sufrir. Hay una frase que se atribuye a Santa Rita, quizás apócrifa, quizás inventada por la devoción popular, pero verdadera en el sentido más profundo de la palabra. Pídeme lo imposible. No lo dice con arrogancia, lo dice con la autoridad de quien ha visto a Dios hacer lo imposible en su propia vida, una y otra vez, hasta que la palabra imposible perdió todo su significado. Para cada uno de esos imposibles, Rita tiene una respuesta que no es una fórmula mágica, sino un testimonio vivido. Yo también. Yo también toqué puertas que se cerraron. Yo también recé durante años sin ver resultado. Yo también cargué un espiño que nadie quería ver. Y Dios, el mismo Dios que hizo florecer una rosa en enero, no me abandonó. No me abandonó cuando el marido me golpeaba. No me abandonó cuando los hijos murieron. No me abandonó cuando el convento me rechazó. No me abandonó cuando el espiño me aisló del mundo. No me abandonó nunca y no te va a abandonar a ti. La oración a Santa Rita no es un encantamiento, es un acto de fe. La fe de quien cree que Dios puede hacer lo que los hombres dicen que no se puede hacer. Y si Dios pudo hacer florecer una rosa en pleno invierno, puede hacer florecer lo que necesita florecer en tu vida, sea lo que sea, por imposible que parezca. Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, mujer del espiño y de la rosa, viuda, madre, monja, intercesora de los que ya no saben a quién acudir, ruega por nosotros. Ruega por los que han tocado todas las puertas y todas se han cerrado. Ruega por los que cargan un espiño que nadie ve y que duele cada día. Ruega por los matrimonios rotos que quieren sanar y no saben cómo. Ruega por los padres que lloran, por hijos que se han perdido. Ruega por los enfermos que esperan un milagro y por los que han dejado de esperarlo. Y enséñanos lo que tu vida enseña mejor que cualquier sermón, que la puerta que se cierra 3 veces se abre a la 4ª, si la fe no se rinde. Amén. Y recuerda, el 22 de mayo publicaremos la historia completa de Santa Rita. Toda su vida, desde Rocaporena hasta el Espiño, con toda la profundidad que merece. Si no quieres perdértelo, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando salga. Y si aún no has dejado tu comentario diciendo «Quiero verlo», este es el momento. Baja a los comentarios, escríbelo y nos vemos el 22. Si esta reflexión tocó tu corazón, te pido 3 cosas sencillas que nos ayudan mucho. La primera, dale like a este video. Es el botón con el dedito hacia arriba que aparece justo debajo de la imagen. Al pulsarlo, le dices a YouTube que este contenido vale la pena. Y YouTube se lo muestra a más personas que necesitan escucharlo. La segunda, compártelo. Con alguien de tu familia, un amigo, una persona que sepas que necesita hoy la intercesión de Santa Rita. Puedes enviarlo por mensaje de texto o por WhatsApp. Solo toca el botón de compartir que está al lado del like. A veces un mensaje compartido en el momento justo cambia la vida de alguien. Y la tercera, si quieres y puedes, debajo del botón de like vas a encontrar otro botón que dice gracias con un corazoncito. Es el botón de Super Thanks. Al pulsarlo, puedes hacer una pequeña contribución voluntaria, la cantidad que tú elijas, que va directamente a este canal. Esa ayuda es la que nos permite seguir produciendo videos como este, dedicar horas de trabajo a cada historia y llevar la fe a más hogares en todo el mundo. No es obligatorio, pero si puedes hacerlo, te lo agradecemos de corazón. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, y que Santa Rita, la patrona de lo imposible, interceda por ti y por los tuyos. Nos vemos el 22 de mayo.